Ok, entonces, como les decía, vamos a hablar de la terminación del contrato de trabajo. Entonces, hemos hablado de la suspensión, del periodo de prueba del preaviso, del contrato en sí. Hoy vamos a hablar de la terminación. Entonces, al final, el contrato de trabajo y cualquier contrato es susceptible de ser terminado. Pueden existir diferentes maneras de terminar. Una de ellas es que las dos partes se pongan de acuerdo para terminar el contrato, que eso se conoce como una terminación bilateral, y puede existir una terminación de carácter unilateral. ¿Qué quiere decir? Que una de las dos partes toma la iniciativa de terminar el contrato, bien sea el empleador a través del despido o bien sea el empleado a través de la renuncia. Entonces, inicialmente tenemos una terminación bilateral, mutuo acuerdo, unilateral, por una parte el empleador despido, por otra parte el empleado renuncia. Entonces, dentro de las diferentes o dentro de los diferentes escenarios que existen para terminar un contrato de trabajo, pues resulta que hay unas causas que pues realmente no admiten discusión y desde un punto de vista se llaman o se denominan causas legales. ¿Qué quiere decir eso? Que si se presentan, pues realmente desde el punto de vista legal no hay nada que discutir. Luego viene un segundo paquete que es cuando el empleador, perdón, despide al empleado con una serie de causas que se justifican ante la ley y que pues son permitidas. Y de otra parte pues está un tercero cuando el empleado es quien toma la iniciativa y renuncia. ¿Listo? Entonces vamos a abordar esos tres escenarios. El primero, digamos que son esas terminaciones, repito, que se llaman por causa legal y están contempladas dentro del artículo 61 del Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, la primera causa de terminación del contrato de trabajo, y aunque va a sonar obvia, yo ya procederé a hacer la explicación desde la parte legal, y es cuando el trabajador se muere. Entonces, cuando el trabajador se muere, pues uno podría decir, sí, profesor, y el trabajador se murió, se acabó el contrato. Pero técnicamente, cuando el trabajador fallece, pues que es un acto desafortunado, teniendo en cuenta las tres condiciones para que haya una relación laboral, subordinación, remuneración, ¿cuál se interrumpe ahí? Pues la prestación personal del servicio. ¿Por qué? Porque no puede venir el heredero a trabajar por él. Sería un nuevo contrato diferente. Entonces, con la muerte del trabajador, pues se acaba el contrato de trabajo y no hay nada que de alguna manera discutir desde el punto de vista legal. Como les decía, desde la parte bilateral, tanto empleador como empleado se pueden poner de acuerdo y terminar el contrato de trabajo. Si eso es así, pues desde el punto de vista legal no hay nada que discutir porque es un acuerdo entre las dos partes. Cuando mi contrato es por obra o labor y se acaba la labor para la que me contrataron, pues también se acabó el contrato. Si me contrataron para pintar una casa, pues terminé de pintar la casa, ya no hay más contrato que hacer. Si me contrataron para hacer una auditoría de un año específico, pues la hice, pues se acabó el contrato. Cuando el contrato de trabajo es a término fijo y ya se cumplió el tiempo del contrato, pues ahí hay una terminación con causa legal. Sin embargo, esta tiene, digamos, una excepción, y es que no se haya cumplido con el tema del preaviso. Si no se cumplió con el tema de preaviso, pues por supuesto no puede haber terminación del contrato, pero si se cumplió y pasó, por ejemplo, era un año y pasó el año y se cumplió con el preaviso, se acabó, no hay nada que alegar. Cuando hay una clausura o liquidación definitiva de la empresa, entonces la empresa entra en liquidación, se acaban los contratos de trabajo. Sin embargo, aquí es pertinente aclarar que porque hay muchas empresas que dicen, no, estamos en liquidación y terminan los contratos de trabajo y la gente se va. Lo que no saben es que deben consultar que efectivamente la empresa está en liquidación ante la Superintendencia de Sociedades, porque obviamente a veces se aprovechan de esa figura. Pero si la empresa entra en quiebra, nada que hacer. Recuerden que cuando vimos suspensión del contrato de trabajo, hablábamos, por ejemplo, de la licencia no remunerada, que era cuando usted pedía permiso para ir a algún viaje o alguna situación en particular, cuando usted se iba a prestar servicio militar, cuando usted se iba a huelga. Entonces, después de esas suspensiones, si usted no se presentaba nuevamente a trabajar cuando ya pasaba la causa que originó la suspensión, pues el contrato de trabajo termina. Recuerde que, por ejemplo, si usted se iba a prestar servicio
después de que terminara de prestar servicios, ¿cuántos días tenía? Tenía 30 días para volverse a ¿qué? A presentar a la empresa. Si usted después de 30 días no se presenta, pues el contrato de trabajo se termina. Cuando un trabajador se pensiona, también es una causal objetiva para terminar el contrato de trabajo. Sin embargo, aquí es pertinente aclarar que si un trabajador no es simplemente con que cumpla la edad para pensionarse, este requisito hace referencia a que ya se le haya reconocido la pensión por parte de la entidad, bien sea por parte de un fondo de pensiones o Colpensiones. Cuando hablamos de reconocer la pensión es que ya haya recibido su primera mesada como pensión. Cuando recibe su primera mesada, inmediatamente la empresa puede terminar el contrato de trabajo. Mientras eso no pase, pues la persona seguirá trabajando. Recuerden que lo ideal cuando una persona se pensione es que de alguna manera le abra ese espacio laboral a otra persona más joven. Ese, hasta ahí, perdón, sería el paquete de causas legales. Miren que en esas causas que hablamos, pues no hay absolutamente nada que solicitar o pedir de alguna parte o de la otra. ¿Por qué? Porque las mismas causas por sí solas justifican la terminación del contrato de trabajo. Luego vamos a pasar, en este momento, a las causas de terminación unilaterales. Las causas de terminación unilaterales es cuando una de las dos partes toma la iniciativa. En este momento vamos a ver cuando el empleador toma la iniciativa de despedir. Entonces, usted lo que va a pasar es que como empleador puede despedir y si encuentra una causa que usted considere justa y que esté dentro del reglamento, dentro del Código Sustantivo del Trabajo, pues puede despedir sin ninguna consecuencia. Entonces, vamos a evaluar, que el siguiente tema que vamos a ver es cuando usted despide sin justa causa. Vamos a mirar esas justas causas por las que una empresa, un empleador puede despedir al trabajador. Entonces, en primera instancia, yo puedo despedir al trabajador por el mal comportamiento en el entorno laboral. Y el mal comportamiento, de alguna manera, involucra las siguientes situaciones. La primera, que haya violencia, injuria, malos tratamientos o grave indisciplina por parte del empleado, ¿cierto? Del trabajador en el desarrollo de sus labores. Esa violencia, injuria o malos tratos, si se dan en contra de su jefe, de los miembros de la familia de su jefe, del personal directivo, de los compañeros de trabajo. Pero aún más, si usted de alguna manera también es grosero o tiene comportamientos violentos, no solamente contra estas personas que acabo de nombrar, sino con los representantes del empleador. ¿Qué puede ser un representante del empleador? Un coordinador, ¿cierto? Un jefe de área o jefe de sección. Ellos son representantes del empleador, jefes de taller. Inclusive aplica si usted tiene actos de violencia o injuria contra los vigilantes o celadores de su lugar de trabajo. Entonces, si usted de pronto llega un día de mal genio y se pone a insultar a los vigilantes porque no lo dejan entrar, pues aparte del llamado de atención por llegar tarde, probablemente pueda incurrir en una causal de despido, para tenerlo en cuenta. Otro mal comportamiento está delimitado sobre los actos inmorales o delictuosos que el trabajador cometa pues, en su lugar de trabajo. Entonces, sobre la parte delictuosa, pues obviamente hará referencia al daño intencional en los bienes del empleador o a la extracción sin justificación y sin permiso de algún elemento de dinero. Y pues es importante decir que aquí la consecuencia de la parte laboral es que se despida al empleador. Yo pillé al empleado robando, ok. Entonces, descubrí al empleado robando, entonces la consecuencia laboral es que lo puedo despedir con justa causa. Pero eso no implica que no hayan otras consecuencias y que yo, por ejemplo, no me pueda acercar a la fiscalía y poner un denuncio. Entonces, es para tener en cuenta esa situación. De otra parte, las conductas inmorales. El tema con la parte inmoral es que de alguna manera no se clarifica en el Código Sustantivo del Trabajo qué es moral o qué es inmoral. En ese sentido,
lo que va a pasar es que una herramienta fundamental es el reglamento interno del trabajo. Y ahí pues se calificarán qué comportamientos pueden ser inmorales, porque normalmente uno inmoral, por ejemplo, lo puede tender a no tener relaciones de carácter amoroso en el sitio de trabajo, pero eso es subjetivo, pueden existir otros comportamientos, entonces ahí se depende del reglamento interno del trabajo. Y el mal comportamiento, hay una parte también que son los vicios del trabajador que perturben la disciplina. Y aquí pasa algo sucedido con la parte inmoral, y es que pues cuando a mí me hablan de vicio, pues yo normalmente lo asocio al consumo de bebidas alcohólicas, al consumo de cigarrillo, al consumo de sustancias psicoactivas, y no necesariamente esos son los únicos vicios. Por ejemplo, si usted se la pasa pegado al teléfono celular, eso también es un vicio que perturba la disciplina del establecimiento. En todo caso, estas justas causas deben estar comprobadas, ¿cierto? Deben haber testigos o pruebas de que esto se configuró para poder despedir a la persona. Y mire que cuando empezamos a hablar de estas justas causas para despedir, y algunos se preguntaron, profe, ¿por qué la semana pasada no vimos las obligaciones y prohibiciones del empleado? Pues resulta que no las vimos porque cuando abordamos este tema de las justas causas, casi que las justas causas para despedir al trabajador es el incumplimiento de obligaciones o que el empleado haya cometido actos prohibidos por el Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, por ejemplo, obligaciones del empleado, guardar respeto por sus jefes. Pues mire que acá está que si usted no guarda respeto, pues es una causa, justa causa. Entonces, de alguna manera las vamos a ver indirectamente en este tema. Una segunda justa causa es cuando el trabajador ha engañado a su empleador, presentándole documentación falsa o en la hoja de vida para ser contratado o posteriormente con el fin de conseguir un ascenso. Y de hecho ese era uno de los actos prohibidos para el empleado, presentar documentación falsa. Como ustedes averiguaron e investigaron las obligaciones del trabajador, pues en general cualquier incumplimiento de obligaciones deriva en una terminación por justa causa. Sin embargo, pues se hace especial énfasis en primero, y aquí hay que leer, digamos, de alguna manera, voy a subrayar esto, hay que leer de alguna manera la ley para entenderla y también darle protección al empleado. ¿En qué sentido? Yo puedo despedir a un empleado, sí, lo puedo hacer con justa causa también, por el incumplimiento de las graves obligaciones. Sin embargo, si yo miro, por ejemplo, acá la segunda, dice que la sistemática inejecución sin razones válidas por parte del trabajador de las obligaciones convencionales. Entonces, por ejemplo, una obligación convencional puede ser ¿qué? Cumplir el horario de trabajo. Esa perfectamente puede ser una obligación convencional. Entonces, pues cumplir mi horario de trabajo, pues ninguno está exento de llegar tarde. Entonces, si yo llegué un día tarde, de una vez me despiden, pues la respuesta es no. ¿Y por qué no? Porque es que resulta que dentro de la ley, miren que hay dos palabras claves, tres de hecho, sistemática e inejecución. ¿Qué implica las dos palabras sistemática e inejecución? Significa que usted no lo ha hecho ni una, ni dos, sino varias veces. Y aparte de eso le agregan sin razones válidas. Quiere decir que si, por ejemplo, usted llega tarde una vez, pues le van a llamar la atención o la primera vez inclusive le dicen tengan cuidado y de ahí en adelante empieza un proceso. Consiste el proceso en qué? En llamar atención, y dejar documentado para que el día de mañana cuando usted vuelva a llegar tarde y yo la despida, pues no me diga que es que fue solo por esa vez, sino yo le digo, mire, es la sistemática inejecución. Llamado verbal, llamado de atención 1, llamado de atención 2, llamado de atención 3, memorando 1, memorando 2, memorando 3. Con eso considero que es más que suficiente la terminación. Entonces es muy importante decir, interpretar la ley y decir sistemática e inejecución. Y hay otro incumplimiento de obligaciones, ¿sí?
Entonces, resulta que si ustedes recuerdan, cuando hicieron su investigación, una de las obligaciones del empleado era acatar las medidas médicas del doctor o de la empresa que el empleador designe, y aparte de eso, utilizar los elementos de protección personal. Es una obligación, así como es obligación del empleador suministrar los elementos de protección personal, es obligación para el empleado usarlos. Y es obligación del empleado que si hay pausas activas, por ejemplo, hacerlas. Entonces, cuando usted está en su empresa y de alguna manera, no sé si alguien iba a entrar, ¿pareció? Bueno, parece que no. Entonces, si de alguna manera usted está en su empresa y pues la medicina laboral dice que hay que hacer unas pausas activas y a usted lo invitan a participar y usted dice, no, no, qué pereza, tengo trabajo. Pues la gente no se va a poner a pelear con usted, le dice, ok, fírmeme acá que no quiso hacer la pausa activa y se va. A la semana siguiente usted vuelve y dice, no, no, no quiero hacer la pausa activa. Ah, ok, fírmeme acá. Y cuando eso ya se vuelve recurrente, porque dice renuencia sistemática, pues a la cuarta, quinta o a la que considere el empleador le va a decir, ¿sabe qué, hermano? Despedido con justa causa. ¿Pero por qué? Porque no quiso hacer las pausas activas. Y después usted me va a resultar que tiene el manguito rotador, que tiene el túnel no sé qué, ¿cierto? Que tiene problemas de espalda por no hacer las pausas activas. Entonces, más bien cortemos por lo sano y se va. Despido con justa causa. Pero miren que en los dos casos se dice sistemático. ¿Mm? Habrá unas en donde de alguna manera se tolere más que en las otras. Por ejemplo, si usted es un trabajador de alturas y no quiere utilizar la línea de vida, no quiere utilizar el arnés, pues yo no me pongo a esperar, no lo quiero utilizar, ok, fírmeme acá, listo, despedido. Chao. ¿Por qué? Porque usted no es un gato que tiene 7 días, entonces se mató y venga en las otras 7 y ahí sí, ¿no? Pero si de pronto es utilizar, no sé, el pad mouse, utilizar el soporte de piernas y eso, pues ahí hay un espacio para que sí se vuelva sistemático. Entonces, ese incumplimiento de obligaciones pues, del trabajador también es una causa para terminar el contrato de trabajo. Y otra es la mala fe del trabajador. Cuando hablamos de mala fe, son actos que perjudican o que causan daños a la empresa y por ese causal puede ser despedido. Y viene otra causal para ser despedido, que así como en el incumplimiento de obligaciones se habla de la parte sistemática, ¿cierto? Quiere decir que no es a la primera falta se va, que eso tienen que entenderlo los empleadores, es el bajo rendimiento del trabajador. Entonces, cuando hablamos del bajo rendimiento del trabajador, la norma me dice que si el empleado tiene un rendimiento deficiente en relación con sus capacidades, puede ser despedido, siempre y cuando, aquí, siempre y cuando no se corrija en un plazo razonable. ¿Qué quiere decir eso? Y por eso me gusta la ley, porque hay que leerla completa. Si yo leo la primera parte y dice deficiente rendimiento del trabajador, pues yo digo, ah, mire, este señor está bajo la producción para afuera. No, señor. Eso no funciona así. ¿Por qué? Porque la ley también le dice, sí, el empleado bajó, pero usted tiene la obligación como empleador de buscar la manera que él pueda corregir y darle la oportunidad de corregir y entregarle un plazo para corregir. Si ese comportamiento persiste, ahí sí usted puede despedir a la persona. Mientras tanto, no. Porque puede darse que la persona, por ejemplo, haya bajado el rendimiento, pero que usted no le haya suministrado las herramientas. Entonces, mire lo que inicialmente es un despido por justa causa, por bajo rendimiento, se puede voltear y puede ser inclusive una renuncia por justa causa del trabajador porque usted no está cumpliendo con una obligación. ¿Cuál? La de suministrar las herramientas. Eso es una obligación del empleador. Entonces, ahí hay que tener cuidado con el bajo rendimiento del trabajador. Y una segunda parte, que esta, digamos, es algo, un análisis que normalmente hago y es cuando me dicen que yo puedo despedir al trabajador por su ineptitud en la labor encomendada. Y entonces normalmente las personas dicen, pues bueno, es que ineptitud simplemente es que no es apto. Yo no lo veo tan así porque es que yo dentro del lenguaje asertivo sí me gusta tener mucho cuidado en cómo me expreso y qué digo. Y cuando yo le digo inepta a una persona, pues no tanto es que no sea apta, sino para mí va más allá.
porque es que la palabra inepto de alguna manera lo afecta a usted de manera psicológica en lo personal. Entonces, cuando yo digo que yo debo despedir a un trabajador porque es inepto, se me viene a la cabeza una serie de temas laborales que no logro comprender y hasta este momento no. Y es que yo como empresa que contrato o como persona que contrato, recibo una hoja de vida, verifico experiencia laboral, formación académica, referencias laborales. De hecho, la selecciono entre muchas. Hago pruebas psicotécnicas, tengo la oportunidad de hacer una entrevista, tengo la oportunidad en algunos casos de hacer una visita domiciliaria, pruebas específicas al cargo, todo eso lo puedo hacer. Y contrato. Y aparte de eso, tengo un periodo de prueba para mirar si de verdad el trabajador sirve o no sirve. Y si yo dejo pasar todo eso y después tengo que recurrir a quien es más inepto, después de todo ese camino que les acabo de decir, el trabajador que no sabe realizar la labor o el empleador que en todo ese proceso que les acabo de comentar, inclusive teniendo el periodo de prueba, no identificó que la persona no servía. Porque si a mí me dicen inepto, exacto, porque si a mí me dicen inepto después de 2 años, algo falló, algo definitivamente falló en el canal de comunicación. Entonces, esa, digamos, de alguna manera es una reflexión que siempre hago sobre esta causal determinación con justa causa. ¿Qué otras justas causas hay? Y miren que todas están de alguna manera señaladas dentro de las obligaciones y provisiones del empleado. Entonces, por último, dentro de estas justas causas para que a usted lo despidan, está la detención preventiva del trabajador por más de 30 días. Entonces, miren que si ustedes de pronto recuerdan cuando hablábamos de suspensión del contrato de trabajo, la suspensión se daba cuando usted lo arrestaban hasta por 8 días. En ese momento se suspendía el contrato de trabajo. Pero si ya pasa de 30 días, pues después de 30 días ya no se suspende, se termina el contrato de trabajo, porque se entendería que es una falta grave la que usted cometió. Entonces, hasta aquí para decir que si el empleador es el que decide terminar el contrato del trabajo y se ampara en alguna de estas causas, no hay ningún inconveniente. Pero si estas causas no están comprobadas o no es ninguna de las que están acá y yo como empleador decido terminar el contrato de trabajo, se va a llamar un despido sin justa causa. Y eso tiene una consecuencia. ¿Cuál? La indemnización. Debo indemnizar al empleado. Entonces, para tenerlo en cuenta. Ahora, desde la parte bilateral, también debemos evaluar cuando el empleado renuncia. ¿Por qué? Porque el empleado puede renunciar con justa causa, sin justa causa también. Sin justa causa, renuncio. ¿Por qué? Porque quiero. Coloque lo que no, todo, colocan todas las personas por motivos personales. Listo. Pero finalmente los motivos personales no los contempla la ley. Entonces, una renuncia sin justa causa. Usted renuncia, le pagan su liquidación y chao. Pero usted como empleado también puede renunciar con justa causa. ¿Cuándo? Cuando el empleador no cumple con sus obligaciones. Por ejemplo, el engaño del empleador. Cuando el empleado ha sufrido engaño por parte del empleador en condiciones de trabajo, en salario, en fin, puede renunciar el empleado con justa causa. Si a usted lo maltrata el empleador, y de hecho en la cuarta semana, en la cuarta sesión vamos a ver algo de acoso laboral. Entonces, si a usted lo maltrata a su empleador, perfectamente puede renunciar con justa causa. Si su empleador lo induce a cometer delitos o actos ilícitos, usted también puede renunciar. No hay ningún inconveniente, lo puede hacer. Cuando su empleador lo coloca en riesgo, particularmente a su salud, a su vida, pues también. Oiga, señor, hágame un favor y suba hacia allá a, a desarrollar trabajos de altura. Señor, primero, no es mi cargo. Segundo, no tengo certificado. Tercero, no tengo elementos de protección.
Eso es poner en riesgo la vida del trabajador. También puede renunciar el empleado por eso. Y luego dice que así como de pronto insistí hace un momento en la renuncia sistemática del trabajador en no cumplir, o sea, que tocaba demostrarlo, pues en términos de equidad e igualdad, más de igualdad que de equidad, pues resulta que el empleador también puede incumplir obligaciones, pero mire que aquí la ley también dice que es el incumplimiento sistemático. Entonces, por ejemplo, una de las obligaciones del empleador es pagar, y en el contrato quedó que pagaba todos los 15. Y resulta que usted, la empresa, llegó y le pagó, no, esta semana no le podemos pagar el 15, le pagamos el 20. Ah, no, qué pena, renuncio por justa causa y me tiene que indemnizar. ¿Perdón? Eso le puede, así como a usted le puede pasar que un día llegue tarde a la empresa, también si es eventual, también le puede pasar que de pronto un día no pueda pagar el día que es. Pero es que la ley también dice que es el incumplimiento sistemático. Quiere decir que no fue una ni dos, sino varias veces en las cuales usted tiene como demostrar que la empresa o no le pagaba o le pagaba tarde. Entonces, ahí también aplica la palabra sistemático, pues para tenerla en cuenta. Y en general, todas las obligaciones que vimos durante la clase. Si su empleador lo hace cambiar de lugar de trabajo sin justificación, también es una motivo para que usted renuncie con justa causa. Y al final, hacemos énfasis en que, ¿qué pasa cuando el empleado renuncia con justa causa? Pues así como de una parte, si el empleador lo despide a usted sin justa causa, hay una indemnización. Cuando el empleado renuncia con justa causa, también la hay. ¿Cuál? A continuación, procederemos a verla. Entonces, en esta primera parte de la sesión, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud. Hola, profe, buenos días. Yo sí Hola, tengo buenos días. una inquietud. Claro, cuéntame. Eh, es una experiencia personal. Resulta que en 2017, en 2018, digamos que iniciando el 2017, yo tuve como un accidente, por decirlo así. Tuve un intento de violación, ¿sí? Y a raíz de eso, pues, fue una Sí, consecuencia donde me tuvieron que intervenir quirúrgicamente, ¿sí? Entonces, a mí me operaron en 4 ocasiones en estos 2 años y pues por cada operación me tenían que obviamente incapacitar y casi todas fueron de 1 mes. ¿Sí? Mi sí, contrato era de a término fijo 1 año y se renovaba el contrato, ¿sí? Y en el 2018 ya finalizando, digamos que yo ya el otro día tenía que entrar a trabajar, nunca se me informó que pues a mí no me habían contratado de nuevo, sino esa misma tarde, antes de yo empezar a trabajar, me llamó mi jefe y me dijo, no, Anita, lo que pasa es que a ti no te aprobaron el contrato. Y bueno, entonces me sacaron y una de las razones ni siquiera me dijeron que fue por las incapacidades, no fue que por cambio de administrativos, o sea, cambio de administración, ¿sí? Y después fue que con el tiempo me enteré que fueron por esas incapacidades. Entonces, mi liquidación fue pues lo normal y todo, y no indemnización. Yo quiero saber si eso fue justo, o sea, fue una causa justa. ¿qué tipo de contrato tenías? Era término fijo, o sea, se dura 1 año y anualmente, ¿sí? Ok, bueno, entonces, como acabamos de ver, en los contratos a término fijo hay unas causales que son objetivas o legales. ¿Qué quiere decir eso? Que en tu contrato, independientemente de las incapacidades, siempre había una fecha de terminación. Probablemente en una de esas incapacidades, pues no podían pasarte el preaviso porque estabas incapacitada. Entonces, ¿qué pasaba con el contrato? Se renovaba. Entonces, al final siempre había una fecha de terminación. Si ya se terminó el contrato, el tiempo, y simplemente no te lo renovaron, independientemente de que digan que fue por las incapacidades o no, lo que prima ahí es que se terminó el tiempo. Y al terminarse el tiempo, pues no hay de lugar a indemnización. Si el caso es al contrario, que a pesar de todo,
ya estaba renovado el contrato y te lo terminaron, en ese caso sí hay lugar a una indemnización. Pero no, pues no sabría yo cuál de los dos casos es el tuyo. No, sí, ya estaba terminado. O sea, se suponía que Sí. yo iniciaba en tal fecha y a mí me avisaron el día anterior que no, que al fin no aprobaron mi contrato. Entonces, mira que ahí sí hay un tema. Y es que eso no se avisa el día anterior. Como hemos visto, se reavisa como mínimo 30 días antes. Entonces, en ese caso sí habría lugar a una indemnización, pero no por el tema de las incapacidades, sino porque el contrato está renovado y no hay justa causa. Simplemente dijeron, no aprobé, pero no estaba en lo que acabamos de ver que dijeran, no es que no aprobar la renovación del contrato, no, eso no es una justa causa. Entonces, sí había lugar a indemnización. ¿Vale? Listo, profe, gracias. Ok. Entonces, dentro de esto que hemos visto, pues listo, ya vimos cuándo se puede y cuáles son las causas para terminar un contrato de trabajo. Ahora bien, ya sabemos que si el despido es sin justa causa o si el empleado renuncia con justa causa, la consecuencia directa será una indemnización. Entonces, vamos a ver cómo se indemnizan contratos de trabajo. Permítame un momento, vuelvo a compartir pantalla para que no se me bloquee como hace 8 días. Ahora sí. Entonces, cuando el contrato o la subterminación se da sin justa causa, pues entonces, de acuerdo al artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, la consecuencia de terminar el contrato sin justa causa es que el trabajador recibirá por parte del empleador una indemnización. La pregunta sería, ¿cómo hago para calcular esa indemnización? La respuesta, dependiendo del tipo de contrato. Entonces, dependiendo del tipo de contrato, será la manera de calcular la indemnización. Por ejemplo, si la indemnización corresponde a un contrato a término fijo, pues la indemnización en los contratos a término fijo será el tiempo que hace falta para qué, para terminar el contrato. ¿Y qué le voy a pagar? Los salarios que hacen falta para terminar el contrato. Quiere decir que si, por ejemplo, el contrato de un empleado es a 3 años y a los 2 años yo lo despido sin justa causa, pues ¿qué le tengo que pagar? Ese año que hacía falta para terminar el contrato. ¿En cuanto a qué? En cuanto a salarios. Entonces, supongamos que una persona tiene un contrato de 12 meses y el salario de esa persona es de 1 millón de pesos mensuales. Pasados 8 meses, yo decido despedir al trabajador sin justa causa. Como lo despido sin justa causa, pues hay que cancelar una indemnización. ¿Cómo lo hago? Como es un contrato a término fijo, pues yo digo, el contrato era 12 meses, el tiempo que llevaba la persona es 8 meses. ¿Cuánto tiempo hacía falta para terminar el contrato? 4 meses. Como hacían 4 meses, pues debo pagarle los salarios de esos 4 meses. Si la persona gana 1 millón, pues 1 millón por 4 meses, la indemnización será de 4 millones de pesos. Y esa es la manera de calcular las indemnizaciones en los contratos a término fijo. De esta primera indemnización a término fijo, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? Sí, profe. Claro, cuéntame. Buenos días. Buenos días. Profe, listo, ese es el salario, pero mi pregunta es, ¿ahí automáticamente se suspende el tema legal de parafiscales? Sí, claro, ¿O inmediatamente. también siguen ellos, No, o ellos tienen que seguir pagando esos 4 meses que restan por lo del no, contrato, no, la ley solamente habla de los salarios. Entonces, a los ocho de los meses salarios? te despiden, te desafilian y te pagan los 4 meses de salario que hagan falta. Y ya uno, pues internamente debe mirar cómo hace la afiliación. Ok, vale, gracias. Vale, con gusto. ¿Preguntas, dudas sobre esta indemnización? Bueno, ok. Como este no es el único tipo de contrato y me pueden indemnizar, entonces ya saben, a término fijo es el tiempo que haga falta. Supongamos
que tenemos un contrato pero a término indefinido. Entonces resulta que por su misma concepción, en el contrato a término indefinido, yo no puedo decir que le voy a indemnizar el tiempo que haga falta. ¿Por qué? Pues porque por obvias razones yo no pacto una finalización. Entonces no puedo decir con seguridad cuándo se va a terminar. Entonces aquí el procedimiento cambia. Entonces vamos a respetar una serie de pasos. Primero, lo primero que debo hacer, si voy a indemnizar un contrato a término indefinido, es identificar si la persona gana más o menos de 10 salarios mínimos. Lo primero que tengo que hacer. ¿Por qué? Porque en este caso la indemnización no se hace por el tiempo que falta, sino por el tiempo que haya cumplido de trabajo en años. Entonces, si la persona gana menos de 10 salarios mínimos, la indemnización será así. Por el primer año cumplido de trabajo, yo le voy a reconocer 30 días de salario. Por el segundo año cumplido de trabajo, le voy a reconocer 20 días de salario. Y de ahí en adelante, por cada año que cumpla, le seguiré reconociendo 20 días de salario. Entonces, repito, aquí ya no es por lo que haga falta, sino por los años cumplidos de trabajo. Por el primer año le reconozco 30 días de salario y de ahí en adelante 20 días de salario o proporcional, según sea el caso. Entonces, supongamos que en el 2010 una persona firmó un contrato a término indefinido con un salario de 1.500.000 pesos. Y es un contrato indefinido y el 31 de diciembre del 2012 el trabajador fue despedido sin justa causa. Entonces, teniendo en cuenta los pasos, primero identifico, ¿la persona gana más o menos de 10 salarios mínimos? Evidentemente, 1.500.000 pesos es menos de 10 salarios mínimos. 2. ¿Cuánto tiempo trabajó la persona? Entonces, miren que la persona firmó contrato el 1 de julio, ¿sí? Y fue despedida el 31 de diciembre del 2012. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues tengo que evaluar cuántos años trabajó la persona. Entonces, del 1 de julio del 2010 al 1 de julio del 2011 hay un año. Al 1 de julio del 2012 hay 2 años. Entonces, eso significa que por el primer año que cumplió, le voy a dar 30 días. Por el segundo año que cumplió, hasta el 1 de julio del 2012, le voy a dar 20 días de salario. El tema corresponde a que del 1 de julio del 2012 ya no voy al 1 de julio del 2013, no. ¿Qué va a pasar? Que ya lo despidieron el diciembre 31. Quiere decir que no trabajé el año completo, o sea, yo no tengo derecho a los 20 días. ¿Cuánto trabajé? Del 1 de julio al 31 de diciembre del 2012 hay 6 meses. Es importante que ustedes anoten una regla a nivel laboral y es que para efectos de cálculos laborales, nosotros hacemos de cuenta que todos los meses tienen 30 días. Todos. Ah, profe, es que hay unos que tienen 31, otros 28. Para nosotros todos los meses tienen 30 días. ¿Y por qué así? Porque si usted gana 1.000.000 de pesos, en febrero, que son menos días, no le pagan menos. Y en marzo, que son más días, no le pagan más. Le pagan el mismo 1.000.000 de pesos, los mismos 800.000 lo que gana. No le descuentan y le ponen. En lo laboral pasa lo mismo. Entonces, del 1 de julio del año 2012, que ya no pasa el 2013, sino que corta en el diciembre 31, pues hay otros 6 meses. Entonces, ¿qué va a pasar? Que acá, yo no sé si sale la calculadora. ¿Se alcanza a ver ahí la calculadora? No. Sí, señor. Sí, ok, listo. Entonces, cuando me hablan de la fracción, pues resulta que si yo hubiera trabajado del 1 de julio del 2012 al 1 de julio del 2013, pues me hubieran dado 20 días. Pero resulta que yo no trabajé el año completo, los 12 meses. ¿Cuántos trabajé? Solo 6.
Entonces aquí de alguna manera usted lo puede hacer fácil, de decir, pues si por 12 meses le iban a dar 20 días, pues si trabajé 6, ¿cuántos me dan? 10. Esa es una forma. Pero a mí me gusta también explicarlo con calculadora y decir, miren, si usted trabaja un año, ¿cuántos días le reconocen? 20, pues tome 20. Y divídalo, si lo va a hacer mensual, divídalo entre 12. Quiere decir que por cada mes que usted complete de trabajo, para efectos de la indemnización, le van a pagar 1.667 de salario, días. ¿Cuántos meses trabajó? 6. Entonces eso lo multiplico por 6 y miren que el resultado es 10. ¿Por qué lo hago así? Porque pues acá porque simplemente es la mitad, entonces va. Pero si no es la mitad, pues yo debo saber de dónde sale ese 10. Entonces repito hasta ahí. Si yo trabajo el año completo, me dan 20 días, ok, 20. Pero como no trabajé el año completo, pues me toca por el número de meses. Entonces 20 dividido, ¿qué? 12 meses. Por cada mes que yo trabaje me van a indemnizar 1.6 días. ¿Cuántos meses trabajé? 6. Pues lo multiplico ese resultado por 6 y el resultado es 10 días. Al final, ¿qué va a pasar? Primero, identifiqué si la persona ganaba más o menos de 10 salarios mínimos. Ok, menos. Si es menos de 10 salarios mínimos, por el primer año 30 días, por el segundo año 20 días y de ahí en adelante 20 días o fracción. Calculo el periodo y miro el número de días. Entonces, en este caso tengo 30 días del primer año, más 20 días del segundo año, más 10 días de la última fracción. Quiere decir que en ese contrato a término indefinido, la indemnización del señor será el correspondiente a 60 días de salario. 60 días. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cuánto es el salario del señor? 1.500.000. Y 1.500.000 es por 30 días de trabajo. Pues si la indemnización son 60 días, pues yo inmediatamente digo, pues es el doble. Pero, acá porque digamos es exacto, pero si no es así, ¿qué tengo que hacer? Pues calcular primero que todo el valor del día. ¿Cómo lo hago? Tome el valor del salario, en este caso es 1.500.000, y divídalo entre los 30 días del mes. ¿Cuánto vale el día de trabajo de esa persona? 50.000 pesos. Y el resultado multiplíquelo por la cantidad de días a indemnizar, que en este caso son 60. ¿Cuánto es el valor de la indemnización? 3 millones de pesos. Y esa es la manera de calcular indemnizaciones en los contratos de trabajo a término indefinido. ¿Preguntas, dudas, aclaraciones de este tipo de indemnización? Con mucho gusto. Profe. Dime, claro. Profe, en la empresa que yo laboraba, allá cada 31 de diciembre nos decían, le damos las cesantías, le damos la prima y vacaciones. En febrero creo que tienen plazo para pagar lo de las cesantías y en enero le damos lo de los intereses de las cesantías. Y nos hacían firmar una hoja donde decía, la empresa queda paz y salvo en todo concepto con usted. Hasta ahí, o sea, ya no hay nada más que hacer ahí, o sea, ya se da por entendido que este año ya quedó liquidado, o sí. Sigue siendo... Digamos que ahí son dos cosas diferentes. Entonces, en este momento estamos hablando de la indemnización, que es cuando me terminan el contrato sin justa causa. Pero paralelo a eso hay otras obligaciones, como las prestaciones sociales y las vacaciones. Las prestaciones sociales, primas, cesantías e intereses. Si la empresa te pagó a ti la prima el 30 de junio y el 20 de diciembre y te consignó las cesantías al fondo y te lo demuestra y te pagó los intereses, no hay problema en que firmes el paz y salvo, porque es que el paz y salvo lo que indica es que te pagaron las prestaciones sociales, pero no exime a la empresa de que si, por ejemplo, te despiden mal, no tengan que pagarte la indemnización. Son dos cosas totalmente excluyentes. Entonces, yo puedo estar al día contigo en todo, pero si te despido mal, te despido sin justa causa, pues igual me toca indemnizarte. ¿Para qué me sirve ese paz y salvo? Para decir, mire, yo a ella de liquidación no le debo nada, pero sí me des la indemnización. No sé si es claro. Sí, profe. Ya okay. Claro. Muchas gracias. Vale, con gusto. ¿Alguien más? ¿Del procedimiento o algo? Sí, profe, yo tengo una duda. Claro, cuéntame.
Profe, es que es algo personal también. Resulta que a nosotros en el IMPEC, dependiendo a la cárcel que nosotros estemos, nos pagan prima de seguridad, prima por calor y prima por su vivienda. Mi pregunta es, si a nosotros es legal que a nosotros nos paguen esas primas, pero nos bajen el sueldo como tal. ¿Y por qué se los bajan? Pues según lo que justifican es que por lo que tenemos primas extras nosotros en el salario. Y es No, algo que me tiene con la inquietud porque yo fui nombrada en el 2010 y desde el 2015 para acá es donde nos han venido pagando las primas, pero aún el sueldo nos baja. Un ejemplo, el sueldo es de 1.700.000, pero hay meses en que llega a 1.300.000 y aparte la prima. Entonces quisiera saber si eso es legal que nos paguen así el salario por las primas que nos dan. Entonces, técnicamente tú no tienes primas. ¿Sí me hago entender? Porque si te dan la prima y te la descuentan, no es una prima. ¿Qué van a hacer? De alguna manera bajar la base del sueldo para que a la hora de las liquidaciones de las otras obligaciones sea menor. Técnicamente eso no es una prima. Ah, ok. No, eso no. Si a ti te dicen te voy a pagar 1.700.000, pues siempre te debe llegar el 1.700.000. Ah, que le voy a pagar una prima, pues es adicional. Todo lo que se llame prima es adicional. Pero si en la prima me descuentan ese mismo valor del sueldo, pues técnicamente yo nunca tuve una prima. Pero sí me están bajando la base salarial para cotizar a salud y a pensión, para calcular mis vacaciones, para calcular mis cesantías, primas e intereses. Entonces, pues nada que ver ahí. Bueno. Ah, bueno, profe, gracias. Listo. Eso es demandable, Bueno, ¿sí? claro que sí, todo es demandable. Gracias, profe. Bueno, hasta aquí vimos cuando es inferior a 10 salarios mínimos. ¿Qué pasa cuando la indemnización es superior el salario a 10 salarios mínimos? Aquí simplemente hay una pequeña variación. Por el primer año, ya no nos van a reconocer 30 días, sino solamente 20. Y por el segundo año en adelante, ya no nos van a reconocer 20, sino 15 días. Obviamente, en términos de proporción, si yo gano más, pues la indemnización será menor. Te repito, cuando el salario es superior a 10 salarios mínimos, por el primer año, 20 días y de ahí en adelante, 15 días. Como siempre, todo será más fácil con un ejercicio. Entonces, supongamos que el 1 de enero yo firmo un contrato del 2011, indefinido, por supuesto. Y el salario es de 6 millones de pesos. Y el trabajador es despedido sin justa causa el 31 de agosto del 2019. Acá digamos que por efectos de la presentación, porque ya estaba, pero técnicamente 6 millones no son más de 10 salarios mínimos. Debería ser más de 8.700.000. Pero supongamos que son 6 millones de pesos el salario, los más de 10 salarios mínimos. Entonces, en este caso, ya no van a reconocer de a 30 y de a 20, sino de a 20 días por el primer año y de ahí en adelante de a 15 años. Entonces, lo primero es identificar esos periodos. Entonces yo digo, 1 de agosto del 2011 a agosto 31 del 2019. Entonces, miren que lo que es el año 2011 lo trabajé completo, 2012 también, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Quiere decir que como el contrato inició el 1 de enero, trabajé completicos 8 años. Entonces, esos 8 años, miren que por el primer año me reconocen 20 días y de ahí en adelante por cada uno de esos años me reconocen 15 días hasta llegar al año 8. ¿Qué pasa en el año 9? Pues resulta que el año 9 arranca el 1 de enero del 2019, pero no me fui hasta el 2020, sino cuando terminó, el 31 de agosto. Quiere decir que de ese año, ¿cuántos meses trabajé? No trabajé los 12, trabajé 8. Y si yo hubiera trabajado el año completo, me hubieran reconocido 15 días, pero no lo trabajé completo. No trabajé los 12 meses. ¿Cuántos los trabajé? 8. Entonces, debo hallar la proporción. Entonces, no puede ser 15 días. ¿Cuántos son? Entonces, yo lo que voy a hacer es tomar. ¿Cuántos días me deberían reconocer? Si por un año completo, 15. Pues esos 15 días los divido entre 12 para saber cuánto es el valor por mes. Por mes me van a reconocer 1.25 días.
¿Cuántos años trabajé? Perdón, meses, 8. Entonces el resultado lo multiplico por 8, ¿sí? Y miren que en total los días no van a ser 15 si hubiera trabajado el año completo. Pero como trabajé solo 8 meses, al final, ¿cuántos días me van a reconocer? 10. Acto seguido, sumo todos los días por año. 20 más 15, 15, 15, 15, 15 más 10. El total de días a indemnizar son ¿cuántos? 135. Como tengo la cantidad de días, pero el salario lo tengo de carácter mensual, pues ¿qué me toca hacer? Buscar el valor del día. ¿Cuánto es el valor del salario? 6 millones de pesos. Pues lo voy a dividir entre 30 días del mes y eso me da ¿cuánto? 200.000 pesos. El día de salario de esa persona son 200.000 pesos. Y esos 200.000 pesos lo multiplico por la cantidad de días a indemnizar, que en este caso son 135. Al final, la indemnización es de 27 millones de pesos para esa persona. Entonces aquí repetimos el ejercicio, pero lo único que cambió es que ya por ser de más de 10 salarios mínimos, no me van a reconocer 30 días por el primer año, sino 20 días, y por el segundo año ya no me van a reconocer 20, sino 15 días. ¿Preguntas sobre el tema de indemnizaciones? ¿Algo por aclarar? Bueno. ¿Cómo va hasta ahí? ¿Cansadas? ¿Bien? ¿Cansados? ¿Al día? ¿Bien? Bien, profe. Bien, profe. Bien, profe. Ok. Vamos a abordar un nuevo tema. Y es que hasta este momento hemos hablado de las dos primeras condiciones de la relación laboral. Hemos hablado de la subordinación, ¿cierto? Entonces hablamos de subordinación, recuerden, es el cumplimiento de orden, entonces hablamos de las obligaciones del empleado. De la prestación personal del servicio, pues también hay varios aspectos que hemos tocado hasta ahí. Pero una de las condiciones que es la remuneración o salario no la hemos tocado. Entonces, en este momento, lo que vamos a hacer es hablar del salario. ¿Listo? Entonces, permítanme un momento, presento nuevamente el tema acá. Un segundo mientras se comparte ahí la presentación. Listo. Entonces, hablemos de salario. Dentro de lo que hemos visto, decíamos que el salario pues es la remuneración por el trabajo que la persona desarrolla. Pues obviamente pues nadie trabaja gratis, ¿no? Y entonces ese salario es uno de los elementos del contrato del trabajo. Y es de gran importancia porque del salario dependen muchas situaciones en la relación laboral. Inicialmente pues obviamente el mismo salario, pero el salario también será la base para mis aportes a la seguridad social. Será la base para mi cálculo de cesantías, primas, intereses, inclusive las mismas vacaciones. Entonces es muy importante saber qué conceptos son salarios. Y pues obviamente esa remuneración está regulada por el artículo 27 del Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, dentro de lo que es salario, podemos primero que todo decir que es la contraprestación económica que recibe el trabajador por sus servicios. Dentro de lo que compone el salario está la parte básica, o sea, usted lo que pacta inicialmente, y otros pagos que tengan como finalidad remunerar ese trabajo. Como los diferentes pagos pueden ser muchos, pues la ley se ha encargado de decir que sí es salario y también que no es salario. ¿Por qué? Porque inicialmente la ley dice, oiga, todo ingreso que reciba el trabajador es salario, salvo que la ley diga que no.
Entonces, dentro de los elementos que no son salario, porque dice todos los ingresos que recibe el trabajador, pero es que el trabajador recibe, por ejemplo, prima. La prima no es salario. Cesantías, las cesantías no es salario. Intereses sobre las cesantías, eso no es salario. Entonces, eso, pues obviamente, la ley lo determina que sí es salario y que no es salario. Y como les decía, de ahí dependen aportes para fiscales, cálculos de prestaciones sociales, cálculos de la seguridad social, en fin. La primera concepción que tenemos, y ya lo vamos a ver más adelante, es que el salario por su forma puede ser pagado en dinero o en especie. Quiere decir que yo puedo pagar el salario en papel, moneda o con algún producto, bien o servicio. Como no todos los pagos que recibe el trabajador tienen la connotación de salario, pues hay que mirar que la ley diga que no es salario, el resto todo será salario. El salario es un aspecto que es de manera recurrente. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo le digo a alguien que le voy a dar algo, pero porque quiero, no porque sea salario, y se lo doy todos los meses, se convierte en salario. Entonces le voy a entregar este bonito. Este bonito es porque yo quiero, no es porque nada de salario, sí, pero se lo estoy dando todos los meses, pues es recurrente, se convierte en salario. La prima, mire que es que la prima me la dan cada 6 meses, sí. Entonces no es salario, porque no es recurrente. Pues si pasa como el caso de la compañera, sí, es que me dan la prima, pero me la descuentan de salario. Eso no es prima, es salario. ¿Listo? Entonces, lo primero que hay que hablar de los salarios es que una de las obligaciones del empleador es pagar los salarios en tiempo, modo y lugar. Entonces, el artículo 134 del Código Sustantivo del Trabajo dice que dentro del salario y en el contrato de trabajo se deben especificar los periodos de pago. Y los periodos de pago, pues primero, no hay un periodo definido, pueden ser diferentes periodos, pero lo importante es que quede claro cuál va a ser. Si es semanal, semanal, si es mensual, mensual, si es quincenal, quincenal, si es diario, no hay ningún problema, pero debe quedar en el contrato de trabajo. Cosa que usted este mes le pago quincenal, pero este mes no me alcanzó, entonces le pago mensual y este mes tómele abono esto diario, no. Se deben respetar los periodos de pago. Eventualmente, nosotros podemos trabajar más de lo que nos obliga la ley. Pues obviamente ese trabajo y ese pago es adicional. Entonces, si yo trabajo, por ejemplo, ahorita en octubre, adicional a lo que me toca o me corresponde, pues la ley dice también que a más tardar en noviembre me deben pagar eso, si no en el mismo octubre, a más tardar en noviembre. Entonces, eso respecto de los periodos de pago. Como les decía, yo puedo pagar el salario en dinero o en especie, no hay ningún inconveniente. Pero al pagar en especie, yo tengo que respetar unas reglas que tiene la ley laboral. Entonces, supongamos el siguiente caso. Yo tengo una finca y pues como no puedo estar allá, contrato a alguien para que me la cuide. Entonces la contrato, le hago su contrato de trabajo. Como la persona sí va a estar allá, pues yo no lo voy a dejar vivir gratis. Pues supongamos que yo tengo una pequeña cabaña ahí en la entrada de la finca y le digo, mire, yo le voy a permitir trabajar usted conmigo, le voy a pagar el salario mínimo, pero la mitad o el porcentaje que determine, máximo la mitad, va a corresponder al arriendo. Entonces, usted vive en esa cabaña, el salario es de 1.000.000 de pesos, pues entonces una parte será en arriendo, usted no me paga nada y el resto se lo pago en dinero. No hay ningún inconveniente. Sin embargo, la ley laboral dice, ojo, usted lo puede pactar en especie, pero debe dejarlo claro en el contrato. ¿Qué es la especie y cuánto valor representa en el total del salario? ¿Para qué? Para que no diga yo, este mes le pago con mercado, este mes con bonos. No, señor. Usted debe dejarlo desde un inicio en el contrato de trabajo. Y aparte de eso, hay unas limitantes. Si el salario es igual al mínimo, lo máximo que usted puede pagar en especie es el 50%. Y si el salario es más del mínimo, lo máximo que usted puede pagar en especie es hasta el 30%. Entonces, usted, por ejemplo, le pueden pagar de la siguiente manera: salario, 1.000.000 más 200.000 pesos en bonos de Sodexo Paz. Total del salario, 1.200.000. Si usted lo acepta, no hay ningún inconveniente. Recuerden que inclusive, como el salario es de 1.000.000, podía ser hasta 300.000. Entonces, ahí no hay ningún problema, si es así.
¿Dónde radica realmente el problema? Cuando de alguna manera dicen salario, 1.300.000 más 300.000 que no constituye salario, un bono. Pero resulta que el bono se lo están dando todos los meses. Pues sí es salario. Lo que pasa es que quieren dejarle una menor base para pagar menos salud, para pagar menos pensión, para pagarle menos vacaciones, cesantías, intereses. Entonces, eso no está bien, pero que le puedan pagar siendo salario, con bonos y con dinero, está permitido. Que pretendan que los bonos no sean salario, ese es otro cuento. Dentro del salario, pues tenemos que existe una figura y existen 3 tipos de salario, que es el salario pactado, que es el que usted defina con su jefe, el salario mínimo, que es la medida mínima decretada por el gobierno nacional y que para este año es de 877.000 pesos, o el salario integral, que es el que vamos a ver una vez terminemos este tema. Entonces, el salario mínimo es el que o el que la ley permite que las personas no pueden ganar por debajo de eso si cumplen una jornada de trabajo. Lo decreta el gobierno nacional. ¿Qué elementos integran el salario en general? El mismo sueldo básico en sí, las comisiones de cualquier tipo, horas extras, recargos, remuneraciones de trabajo dominical y festivo, las bonificaciones regulares, por eso mire que son regulares, cuando son regulares es que son continuas, y los viáticos, que son gastos de representación, en este caso para vivienda y para vivienda y alojamiento, porque siempre digo para vivienda y alimentación. Pues todo eso corresponde al salario. Como aquí lo tocan, pues resulta que también el salario por su forma puede ser ordinario y extraordinario. ¿Qué quiere decir eso? El ordinario es el salario que recibo por cumplir mi jornada de trabajo. Y el salario extraordinario es ese salario que yo recibo cuando hago más de las horas que debo cumplir. Entonces ahí están horas extras, ¿cierto? Y el trabajo suplementario es aquel que hago cumpliendo mi jornada de trabajo, pero que lo hago de noche o un festivo, en una combinación de los dos, que es lo que vamos a aprender a entender y a calcular la próxima semana, que ya entramos a liquidar nómina. Y también el salario puede ser fijo o variable, que ya ahorita lo vamos a ver. Como les decía, la ley dice concretamente qué pagos no constituyen salario, porque al final casi todo es salario, pero bueno, la ley dice qué pagos no son salario. Entonces el artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo dice, bueno, primero, no es salario lo que su jefe le dé ocasionalmente por mera liberalidad, ocasionalmente. Y eso ocasionalmente puede ser primas o bonificaciones o gratificaciones, pero ocasionales. Y obviamente siempre y cuando no lo descuenten del salario. Si a usted la empresa le va bien y decide compartirle utilidades, esas utilidades no son salario, ¿sí? Cuando a usted le entregan auxilios para transporte, por ejemplo, el que conocemos, que nos dan a todos los que devengamos hasta 2 salarios mínimos, pues eso no es salario. Y en general cualquier pago que de alguna manera sea como a título de auxilio. Los viáticos que no sean de alimentación o habitación no van a ser salario. Las primas extralegales, las primas de vacaciones o de Navidad tampoco son salario. Entonces, eso para de alguna manera entender qué sí es y qué no es salario. Y por último, tenemos de alguna manera el salario desde su concepción como salario fijo y salario variable. Y obviamente un concepto que se llama variación de salario. Entonces, el salario fijo es ese salario que usted pacta con su empleador y que es el que idealmente debería recibir todos los meses. Sin embargo, a pesar de que se llame salario fijo, eventualmente usted puede recibir más o menos salario. Por ejemplo, si usted trabajó horas extras, pues le van a llegar los 2 millones más las horas extras, pero mínimo le van a llegar 2 millones. Pero si, por ejemplo, usted no fue un día a trabajar, pues ya no le van a llegar los 2 millones, sino que le van a llegar los 2 millones menos un día que no trabajó. Pero en todo caso, al siguiente mes,
sigue la base siendo 2 millones, por eso se llama fijo. Pero eso que acabamos de ver se llaman variaciones de salario. La variación se puede dar porque trabajé más, gano más, porque no fui a trabajar, trabajo menos y me pagan menos, pero siempre en el escenario existirá el tope de 2 millones de salario. Entonces ese es el salario fijo. Hay otro salario que es el salario variable y depende y va en función de lo que la persona haga o logre. Entonces un ejemplo clásico de ese salario variable son las comisiones. Entonces yo puedo decir que de las ventas me van a pagar el 2% de salario. Entonces el 2% es algo fijo, pero la cantidad de ventas es lo variable. Entonces si hago más ventas recibiré más salario, si hago menos ventas pues recibiré menos salario. ¿Pueden existir casos en donde una persona tenga salario fijo y variable? La respuesta es sí. Yo puedo contratar a un vendedor con el salario mínimo y pagarle comisiones sobre las ventas. Entonces, salario fijo será el mínimo todos los meses y el variable será pues esas comisiones que la persona haga. ¿Listo? Básicamente, ese sería el tema de salarios. ¿Hay preguntas sobre este tema de salarios? Sobre la definición, que sí es, que no es. No, profe, no, señor. Ok. Bueno, entonces les decía hace un momento que pues dentro de las diferentes figuras tenemos el salario mínimo, es uno, el que vimos, el que decreta el gobierno. De otra parte tenemos el salario pactado, que finalmente es el que usted acuerda con su jefe, que no es el mínimo, es mucho más del mínimo. Y hay una tercera figura que se conoce con el nombre de salario integral. Dime. Profe, es que se me viene a la cabeza una idea. Es cómo se ve afectado el salario si por lo menos yo trabajé un domingo y nocturno. ¿Ahí que me pagan a mí, el dominical o el nocturno? Muy bien. De hecho, eso que se conoce como reconocimiento del trabajo extra y suplementario, efectivamente me lo deben reconocer con un mayor valor. ¿Cuánto? Entonces, muy atenta, el próximo sábado estaremos juiciosos trabajando ese tema, sabiendo que es un recargo, que es un dominical, que es un festivo, que es una hora extra, ¿sí? Todo eso lo vamos a aprender a calcular dentro de 8 días. Ah, bueno, profe. Vale, entonces atentos. Bueno. Entonces, como les decía, hay una figura que se llama salario integral. Entonces, esta figura, y tristemente en Colombia, existe una tendencia a interpretar de manera errónea las leyes. Una vez ustedes conozcan, los que ya conocen, pues bien, pero una vez conozcan en qué consiste el salario integral, pues se llevarán una gran sorpresa respecto de lo que a ustedes les ofrecen como salario integral. ¿Qué ofrecen en este momento como salario integral? Y ya ahorita pasamos a la explicación. Entonces, a usted le dicen que tiene un salario integral, que no le pagan vacaciones, ojo con eso, ni cesantías, ni prima de servicios, eh, eh, no pagan seguridad social, usted tiene que asumir el pago de su salud, de su pensión, de sus riesgos laborales, y el horario, el que sea. O sea, si trabajó más de las horas de malas, si esto, entonces eso es. Y por ahí 1.000.000 de pesos, 1.200.000, 2 millones de pesos en el mejor de los casos. Entonces ese es el famoso salario integral y le dicen, no, es que en los 2 millones ya está pago todo de una vez. Y no nos entendemos. Y pues hay algo que tenemos en común todos, las personas que buscamos trabajo, y es una palabra que llama necesidad. Entonces cuando yo tengo una necesidad y necesito la plata, pues acepto esas condiciones. Que las acepte no significa que estén bien. Entonces, eso que les acabo de decir es una tergiversación horrorosa de una figura que está dentro de la ley que se llama salario integral. Entonces, observemos, ya que saben más o menos y que ustedes de pronto ya han vivido esa situación, miremos en qué consiste el salario integral. Entonces, el salario integral es aquel en donde se espera que con el pago
ya están incluidos la prima, las cesantías, los intereses, inclusive los recargos, las horas extras, todo lo que se pueda pactar entre las partes. Eso, de alguna manera, es el salario integral desde la parte laboral. Sin embargo, primer ítem, el salario integral en la parte laboral no incluye vacaciones. Quiere decir que la persona que tiene salario integral sí le van a pagar las vacaciones, no como lo hacen en otros lados. Digamos que hasta ahí, primer ítem, vacaciones si tiene alguien con salario integral. Segundo ítem, y aquí es donde el asunto se pone interesante. Resulta que para que se pueda hablar de contrato integral, de salario integral, legalmente en Colombia, ese salario no puede ser inferior a 10 salarios mínimos. ¿Mm? Y aparte de eso, le van a dar 30% adicional más. ¿En qué? Porque es que el salario son 10, pero recuerde que si yo le estoy diciendo que también le pago primas, cesantías, intereses, horas extras, recargos, pues se lo tengo que pagar anticipado. ¿Cómo se lo pago? Con otros 3 salarios mínimos. Quiere decir que en Colombia, una persona que tenga salario integral no puede estar por debajo de los 11.411.439 pesos. ¿Mm? Y cuando usted mira esa cifra y mira lo que le ofrecen, dice, ah, fue pucha. Entonces, dentro del salario integral, si es por salarios mínimos, mínimo, el salario mínimo integral es de 13, pero puede ser más, puede ser inclusive 15. ¿Qué va a pasar? Que esos 15 millones que yo gano, 70% es salario y 30% es primas, cesantías, intereses, que me las están pagando de una vez. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando la persona termine el contrato, pues ya no va a recibir liquidación. ¿Por qué? Porque se la han venido pagando dentro del mismo salario. Y lo único que le van a pagar son vacaciones. Como el monto del salario integral está definido, significa que si, por ejemplo, una persona que gana 5 millones de pesos pacta salario integral, el día que le vayan a liquidar, perfectamente puede decir, no, esos 5 millones es salario. ¿Por qué? Porque el mínimo integral es ¿de cuánto? De 13 salarios mínimos. Entonces puede pedir que lo indemnicen. Recuerden que cuando es exactamente el salario mínimo integral serán 13 salarios mínimos, pero perfectamente pueden ser más. En ese caso, el 70% es salario y el otro 30% es que primas, cesantías e intereses. Que recuerden que como acabamos de ver, la prima, cesantías e intereses no son salario. Entonces, si una persona tiene un salario integral de 12 millones de pesos, pues ¿cómo hace para...? Ah, bueno, otro punto. Entonces, miren que, primero, salario integral sí tiene vacaciones. Segundo, el monto mínimo es de 11.400.000, 13 salarios mínimos. Tercero, así usted tenga salario integral, la empresa también le sigue pagando la seguridad social. Pero pues obviamente, ¿cuál va a ser la base? Pues se tiene que ser el salario. Pero como me están pagando todo completo y hay cosas que no son salario, entonces si por ejemplo yo tengo un salario integral de 12 millones de pesos, pues los aportes me los van a realizar no sobre los 12. ¿Por qué? Porque en los 12 están la prima, cesantías e intereses. Entonces tengo que sacar lo que es salario. ¿Qué hago? Multiplico por 0.7 o el 70% y me va a dar 8.400.000. Esos 8.400.000 es lo que es mi salario y el resto son la prima, la liquidación adelantada, si lo quieren llamar así. Ahora bien, no toda persona que gane más de 11 millones significa que tenga salario integral. ¿Por qué? Porque eso es una figura y debe ser acordada entre el empleador y el empleado. Entonces yo puedo ganar 15 millones de pesos y no ser salario integral. Entonces supongamos que yo me gano 12 millones de pesos. Y mi jefe me dice, José Ignacio, usted se gana 12 millones de pesos, no sé si le interese de una vez que pactemos salario integral. Entonces, de aquí en adelante, pues yo lo que hago es cargarle un 30% de esos 12 millones de pesos, 3.600.000 más, o sea, le voy a pagar de aquí en adelante 15.600.000 pesos, y pues cuando usted se vaya de la empresa, pues ya no le pago liquidación, solamente le pago vacaciones. Yo puedo decir, sí, listo, jefe, me interesa, me parece bien. Pero
¿Qué pasa con las primas, cesantías e intereses que yo ya tengo acumuladas? Pues me las tienen que pagar. Entonces ahí no terminamos el contrato de trabajo, sino que me pagan todo lo que yo tenga derecho hasta ese momento, me lo pagan y a partir de ahí sí ya empezamos con salario integral. ¿Por qué? Porque se supone que al final no me deben pagar nada, pero pues cuando yo voy a empezar ya me están debiendo primas, así sea de un día, me den primas, cesantías e intereses. Entonces el salario es de alguna manera pactado y ya. Ahora, digamos que eso era para mostrarles a ustedes de alguna manera cómo de alguna manera tristemente se malinterpretan las normas. Sin embargo, si en este momento a usted le ofrecen 3 milloncitos de pesos con salario integral de ese que les dije, pues no es que digan, no, el profe dijo que no y no acepten porque pues, no, pues eso sí ya depende de ustedes. Mi función como tal, pues es mostrarle que la figura oficial de salario integral no es la que muchas veces se ofrece, sino que de la parte laboral es una totalmente distinta. Mi deseo para todas ustedes y para todos ustedes es que algún día tengan salario integral, fabuloso, pero que sea el salario integral el real, el que es. ¿Listo? ¿Dudas sobre la pregunta, sobre el tema salario integral? ¿Preguntas, aclaraciones? Profe, el salario, el pago de la pensión es promediado al salario que uno tiene, es decir, si yo gano 2 millones, ¿debo consignar 80.000 pesos a lo de pensión? ¿O cómo se toma ahí la cuestión? ¿Cómo lo Porque calculas? Entonces, también te van a tratar un tema, pero bueno, la próxima semana, tranquilos, tranquilos, tranquilos. La próxima semana vamos a ver el tema de liquidación de la nómina. Ya vamos directamente contra liquidación de la nómina. Y para hacer la liquidación de la nómina tenemos que conocer cómo se calculan horas extras, recargos, todo eso. Y también tenemos que conocer cómo se hacen las deducciones, las de seguridad social, en qué porcentaje y cuál es la base. ¿Listo? Entonces el próximo sábado todas esas dudas quedarán, espero, resueltas. ¿Listo? El bueno, próximo sábado también vamos a estar trabajando. No. Pregunten tranquilos. Yo, si es del tema, de una vez les contesto y si no, les indico concretamente en qué sábado vamos a ver eso. Vamos a cerrar la sesión del día de hoy hablando de un tema que algunas personas consideran interesante. Yo también. Y se llama embargo de salarios. Entonces, miren que hasta aquí ya ustedes, obviamente cuando practiquen ahí con el material y revisen, ya están en la capacidad de indemnizar contratos de trabajo. Inclusive, hoy también van a estar en la capacidad de realizar un embargo. Y no es tan difícil el tema. Entonces, lo primero que hay que decir es que el embargo es una figura jurídica en la cual, cuando dos personas tienen un negocio o algún tipo de relación y una de las dos incumple con un pago, la otra lo que hace es demandar a través de un juzgado y el juez va a determinar que se embargue, o sea, que se le retiren bienes, que se le retengan dinero en los bancos o, para el caso que nos atañe acá o nos atañe, se embarguen salarios. Entonces, primera conclusión, el embargo es una derivación de un conflicto entre dos personas, pero se hace a través de un juzgado. ¿Qué quiere decir eso? Que si a mí alguien me dé plata, pues yo no voy a la empresa, le digo, hagan favor y embárgueme allá a ese señor y págueme a mí. No, eso no funciona así. Tiene que ser a través de un juzgado. Y el juzgado le envía una comunicación a la empresa diciéndole, hágame un favor y le embarga al empleado Pepito, le embarga la parte máxima permitida por la ley hasta que cumpla acá. Esa es la manera de cómo funciona el embargo, para que lo tengamos claro. Pero no solamente hablamos del embargo de salarios, también se pueden embargar las prestaciones sociales. ¿Cuál? Porque usted le puede llegar un embargo y decir, ay, ¿sabe qué? Si me llegó, prefiero renunciar y renuncio y deme la liquidación. La liquidación tampoco se puede embargar, que es la manera de proteger eso. Entonces vamos a mirar los alcances. Primero, dentro de los embargos, pues a todo el mundo no los embargan por el mismo tipo de deuda. En general, toda deuda pues es incómoda y es difícil, pero no todas tienen el mismo nivel de gravedad. La ley determina que unas son más
delicadas o más importantes que otras. Entonces, cuando es una deuda del común, una deuda ordinaria, pues se aplica un embargo ordinario. ¿Qué me pueden embargar? Entonces, supongamos que yo le debo a un banco y el banco me demandó ante el juzgado, el abogado del banco se enteró donde yo trabajaba y ya le avisó al juez, entonces el juez ya llamó a mi empresa y dijo, empresa XYZ, embarga al señor José Ignacio por el siguiente monto y vaya descontándole del salario lo que más se pueda hasta que pague. Entonces, en esa deuda con el banco es un embargo ordinario. ¿Qué se puede embargar? Se puede embargar hasta la quinta parte o un 20% del valor que exceda el salario mínimo. Eso está dentro del artículo 155 del Código Sustantivo del Trabajo. ¿Qué conclusión tenemos acá? Que si es un embargo ordinario, ojo con eso, si yo gano el salario mínimo, no me pueden embargar. Pero si gano más del salario mínimo, sí me pueden embargar. ¿Pero cuánto? Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Voy ya nuevamente aquí a mi calculadora favorita. Entonces, la norma dice, mire, usted puede determinar primero la parte embargable y luego aplicar un 20% o una quinta parte. Entonces, supongamos que la persona gana 1.000.000 de pesos. Llegó la orden del juzgado, entonces dice, embargue lo que más pueda porque el señor tiene una deuda con el banco. Entonces yo como empresa digo, ok, señor juez. Entonces lo primero que digo es menos 877.000 pesos. Es el salario mínimo que no lo puedo tocar. La parte que excede el salario es ¿cuánto? 123.000. ¿Ese es el embargo? La respuesta es no. Esa es la parte que excede el salario mínimo. Sobre esa parte que excede el salario mínimo, ahora sí, yo la multiplico por el 20% y el embargo ahora sí es ¿de cuánto? De 24.600 pesos. Y ese embargo me lo van a descontar en la nómina y la empresa se lo va a consignar al juzgado. Esa es la primera parte de un embargo ordinario, lo que exceda el salario mínimo, deudas del común por una letra de cambio, por el banco, en fin. ¿Sobre este procedimiento hay alguna duda, alguna inquietud? Bueno, ok. Sin embargo, a pesar de que en este momento estamos diciendo que el salario mínimo es inembargable, pero es inembargable por deudas ordinarias. ¿Por qué? Porque la ley acá determina que hay unos casos en donde sí se puede embargar el salario mínimo y en un monto superior. Entonces la ley crea en el artículo 156 dos excepciones. Primero, si usted tiene deudas con cooperativas o usted tiene deudas y su embargo es porque no ha pagado y no ha respondido por las cuotas de alimentos, le pueden embargar hasta el 50% sin importar si es salario mínimo. Entonces, de cualquier tipo de salario. Entonces, en este caso, si el señor es el mismo y gana 1.000.000 de pesos, pero la deuda ya no es por banco, en donde descuento el salario mínimo y de lo que quede va el 20%, no. En este caso, si el señor le da una cooperativa o el embargo es por deuda de alimentos, pues yo digo por el 50% de una vez. ¿Cuánto le van a descontar? Mire que antes era 24.600 con el embargo ordinario. Si es por alimentos o es por deudas con cooperativas, ¿cuánto me van a embargar? 500.000 pesos de una vez. ¿Ve? Entonces ahí ya cambia la prioridad. Y estos son embargos de carácter especial. ¿Por qué por cooperativas? Porque resulta que yo puedo tener un préstamo con una cooperativa y con un banco. El banco es capital privado y se puede recuperar con total seguridad si yo no pago, pero la cooperativa no, porque la cooperativa presta sobre aportes que hacen otras personas del común. Entonces, si ese aporte se pierde, pues no estoy afectando a la cooperativa como tal, sino a un grupo de personas. Por eso la ley los protege. Un requisito para las cooperativas es que deben estar debidamente constituidas y registradas ante la ley. Sobre las cuotas,
para cubrir pensiones de alimentos que yo no haya pagado y que me hayan demandado. Repito, porque normalmente me dicen, profe, pero luego las cuotas de alimentos no son mensuales. Sí, eventualmente son mensuales. Pero el embargo es cuando usted ha dejado de incumplir y lo demandan. Y el juez determina que le embarguen el salario. Quiere decir que para pagar el monto que se colgó, que debe, le embargan el salario, pero aparte de eso tiene que seguir pagando mensualmente su cuota, o si no, ¿qué va a pasar? Pues lo van a volver a embargar. Entonces, dentro de esos embargos para cubrir pensiones de alimentos, resulta que el artículo 411 del Código Civil señala que usted puede pasar plata o tener cuota obligatoria por hijos hasta los 18 años, por su cónyuge, por sus padres, por sus nietos o por sus hermanos. Siempre y cuando pues un juez o una comisaría de familia haya decretado que usted debe hacer un aporte económico para ellos. Pero resulta que el artículo 134 de la ley 1098 del 2006 dice que si bien las cuotas de alimentos son importantes, las de los menores de edad tienen prelación sobre cualquier otra. Normalmente los menores de edad son o hermanos o nietos o hijos. Entonces, cuando el embargo es por pensiones de alimentos, pero de menores de edad, está por encima ese embargo de cualquier otro embargo. ¿Y por qué digo está por encima? Porque resulta que los embargos tienen una prioridad. Entonces, supongamos que hay un empleado y le llegan, está tan de malas que le llegan 3 embargos. Uno por una deuda con un banco, otro porque le debe a una cooperativa y otro porque le debe a la mamá de los hijos. Entonces resulta que yo no puedo pagar los 3 embargos al tiempo. Tengo que mirar cuál pago. Entonces, inicialmente el que primero llegue, yo lo iré pagando, el que primero llegue. Luego dice el de mayor prelación. Entonces, en este caso, el de mayor prelación será ¿cuál? Dejo de pagar el del banco, que llegó de primero, y llegaron el de la cooperativa y el de cuotas de alimentación. Pues esos serán los 2 que tengo que pagar. Pero resulta que entre cooperativa y cuotas de alimentos, que son iguales, los alimentos son para menores de edad. Quiere decir que suspendo el del banco, suspendo el de la cooperativa y me pongo a descontar el embargo de los alimentos de los hijos. Cuando termine ese, ¿cuál pago? El de la deuda con la cooperativa. Cuando termine ese, ¿cuál pago? La deuda con el banco. Entonces, los embargos tienen una prioridad. Me pasé que no, ya lo leí eso. Entonces, como les decía, bueno, eso respecto de los salarios. Puede que a mí me llegue una orden de embargo y diga, yo prefiero de alguna manera renunciar a que me embarguen acá todos los meses. Usted lo puede hacer, pero resulta lo siguiente, que la liquidación, las prestaciones sociales también se las pueden embargar en la misma proporción que acabamos de decir. Si su prima de servicios le llegó por un valor determinado y si la deuda es ordinaria, pues le descuentan el salario mínimo y de ahí lo que sobre. Pero si es por alimentos o por cooperativas, de sus prestaciones sociales, cesantías, intereses y prima de servicios, le van a descontar la mitad y ahí sí váyase. Con eso de alguna manera se protege. ¿Qué pasa? Y algunas situaciones especiales en los embargos. Primero, el empleador que diga que no se niegue a embargar, responde solidariamente. Quiere decir que el juez le va a decir cuánto ganaba el señor, tanto. Ok, el embargo era tanto, usted como no se lo descontó, lo paga usted como empresa. Entonces ahí responde el empleador. Que si a mí me embargan, yo puedo autorizar que me descuenten más para salir más rápido del embargo. La respuesta es sí, se lo puede hacer. Siempre y cuando no reciba menos de la mitad de lo que gana. Pero usted puede autorizar que le descuenten más. ¿Listo? Entonces, eso para tenerlo en cuenta. Ese sería básicamente el tema de embargos de salario.
Hasta ahí no sé si hay alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta, con mucho gusto. Sí, profe, yo tengo una pregunta. Cuéntame. Profe, en el dado caso que uno haga un embargo